Pues muchas gracias, Carlos. Bueno, encantado de no poder estar con vosotros, pero teneros por estos medios telemáticos, a todos los colegiados, asociados, a los equipos de las inmobiliarias que se han podido conectar. Deciros en primer lugar pues que el colegio estos días, desde que ha ocurrido todo esto, pues ha recibido mucho apoyo por parte vuestra, en el sentido que continuemos con todos los servicios que estamos dando, etcétera, etcétera. Pero quiero decir también que si algún inmobiliario necesita cualquier cuestión, como siempre hacemos, menos presencialmente, que ya sabéis que no se puede, desgraciadamente, pero que no duden en ponerse en contacto con nosotros. Son momentos, pues hombre, un poco difíciles, pero que tenemos que tener una actitud positiva, en la medida de lo posible estar ahí posicionados para cuando termine todas estas cuestiones, pues que podamos entrar con fuerza de nuevo en el mercado. Nosotros, de cara a vosotros, pues estamos intentando reforzar todas las cuestiones, sobre todo las que son del día a día, como el servicio jurídico, los servicios fiscales, etcétera, etcétera, para, pues eso, para teneros continuamente informados, los que estáis llamando, que se os pueda dar una respuesta, porque hay mucha confusión en todos los ámbitos, etcétera. Entonces, en ese sentido, no lo dudéis. Y bueno, entre los servicios que hemos decidido implementar, debido a esta cuestión, lo teníamos decidido hace tiempo, pero ahora ha sido pues obligado, es el de los webinars. Hemos optado por hacer una serie de webinars que fueran, más que nada prácticos, que fueran del día a día y que nos sirvieran para, como he dicho antes, para solucionar todas las dudas que podamos tener, pues ya digo, en el día a día, por lo que en estos momentos está ocurriendo. Este primero será gracias a don Luis, será del tema notarial, de los supuestos prácticos que están ocurriendo en notarías, pero ya me gustaría que anotaseis que el próximo viernes por la mañana a las 12, y también para todos los colegiados asociados y sus equipos comerciales y coordinadores, etcétera, tendremos un webinar jurídico. Lo impartirá Víctor, que hoy lo tenemos también aquí, y evidentemente no os quiero contar la importancia de este tipo de webinar, porque tendrá pues esto, cuestiones que nos están afectando, inmobiliariamente y en otros ámbitos. Pues nada, básicamente pues agradecer a toda la gente que está haciendo posible pues que nos incorporemos a estas tecnologías del webinar. Yo sé que existe ahora mucho movimiento de webinars por ahí, pero bueno, nosotros vamos a intentar que estos sean bastante prácticos y que nos sirvan para el día a día, repito. Agradecerle personalmente a don Luis Calabuch, pues su ofrecimiento en el momento que se lo pedí. Pues hombre, no sé si lo dudo o no, yo pienso que no, es una broma, pero vamos, enseguida me dijo que sí, que adelante, que él estaba a nuestro servicio para aclararnos las dudas que en estos momentos podamos tener. Así que nada, os doy a todos muchísimos ánimos, espero veros pronto y nada, espero que estas medidas os sirvan para llevar el día a día de la mejor forma. Bien, Alfredo, antes de dar paso al resto de las personas que nos acompañan, recordar que ya tenemos en el chat algunas preguntas y ya somos más de 100 personas conectadas en el webinar en estos primeros 5 minutos. Así que, al ser un primer webinar del Colegio de Valencia, creo que ya es un éxito y demuestra el interés que hay por las dudas y la situación en cuanto a la notaría, las firmas y todo lo que conlleva. Antes de presentar y dar paso también a Víctor Giner, abogado del colegio, que también tiene ya preparadas algunas preguntas. Hay una pregunta en el chat que creo que tiene sentido para dar apertura a la presentación del notario y que pueda arrancar con ella. La pregunta es de Jorge Villalba y nos dice en qué circunstancias se puede acudir hoy a la notaría y si están disponibles todas las notarías. Ya es la primera pregunta que tenemos en el chat y si les parece dar ya el pistoletazo de salida a Luis Calabuch. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, presentarme, soy Luis Calabuch,
de Leiva, notario de Valencia. A muchos de los que os veo por aquí ya os conozco de haber trabajado con vosotros o simplemente poder haber compartido momentos con vosotros. Y bueno, en primer lugar agradecerle sobre todo a Alfredo el que haya contado conmigo, que es un honor el que me haya llamado y que piense que soy una persona idónea para poder responder a las dudas o preguntas que podáis tener. Y como habéis dicho anteriormente, tanto Carlos como Alfredo, vamos a enfocar esta sesión eminentemente práctica para todas aquellas cuestiones, dudas, preguntas que tengáis acerca del trabajo en las notarías, poder echaros una mano dentro de mis posibilidades y que os pueda contestar. En cuanto a la primera pregunta que me habéis hecho en el chat, Carlos, no te he entendido, creo que eran dos preguntas, hay una que no te he entendido. Una era en qué casos puede ir una persona a la notaría. Sí, y las circunstancias, casos por las que hoy se puede acudir a la notaría, sí. Vale, solamente esa pregunta, me la creía que era. Bueno, pues ¿en qué caso se puede ir a la notaría? Pues actualmente únicamente, según nos han transmitido, ya no me voy a referir a cada una en concreta porque hemos tenido instrucciones de la Dirección General, circulares del Consejo General del Notariado, también circulares, instrucciones del propio Colegio Notarial. Entonces, bueno, haciendo, digamos, un batiburrillo de toda esta normativa que nos ha venido ahora de sopetón, resumiéndola, podemos decir que se nos permite actuar actualmente únicamente en supuestos de extrema urgencia. ¿Vale? Extrema urgencia. Entonces, ¿qué se entiende por extrema urgencia? Pues ni nosotros lo sabemos. Es decir, está al criterio del propio notario apreciar la urgencia en cada caso. Sí que nos han dicho, y esto es muy importante porque sí que tiene carácter objetivo, no subjetivo a discreción del notario, que todas las operaciones bancarias se consideran urgentes. ¿Ello por qué? La verdad es que cuando esto pasó nos quedamos muy sorprendidos, porque sí, lo que querían era que digamos que las personas se quedaran en casa, pero luego dan manga ancha al crédito y a la financiación, intervenía por notario, pues no parece tener mucho sentido. Pero bueno, en principio parece ser que se pretende que, si bien preservar la salud, estando todos en casa lo máximo posible para que haya los menos contagios posible, también preservar en todo lo posible la economía, es decir, que haya un pequeño ralentí económico y que seamos los notarios los que estemos ahí para que esto pueda producirse. Entonces, toda operación, por ejemplo, toda compraventa que lleve aparejada una hipoteca, toda póliza de crédito para una empresa que necesite para financiarse, préstamo o cualquier actividad es considerada como urgente y no hay que justificar la urgencia. En todas las demás hay que apreciarlo caso a caso. Es el propio notario el que tiene que ver si la situación evidentemente es urgente o no es urgente. El interesado tiene que rellenarme un formulario estableciendo cuál es el motivo de esa urgencia en el caso de que el notario aprecie que es urgente, y todos esos formularios respecto de cada operación que vayamos a firmar porque hemos considerado que son urgentes, los vamos a guardar durante un plazo de 4 años por si tanto la autoridad administrativa como la autoridad propia notarial nos revisará el contenido de los documentos que se han firmado. Más preguntas. Excelente, excelente. Había una segunda parte en la pregunta, sí, que decía si todas las notarías están abiertas al público. Si hay alguna... Esta es la que no te había entendido. Vale. Sí. En teoría, todos tenemos que estar abiertos. Todas las notarías tenemos que estar abiertas. ¿Pero qué sucede? Pues que están habiendo muchos contagios. Entonces, desde el momento en que hay un contagio en una notaría, ya sea de un empleado o ya sea del propio notario, la notaría debe cerrar. Entonces sí que durante el periodo de cuarentena, vamos, los 14 días estos mínimos que dicen, y que no sea más. Entonces yo sí que tengo conocimiento de unos cuantos compañeros que están infectados y han cerrado, o conocimiento de empleados que han estado infectados y que por el hecho de haber estado en relación con el propio notario y con los demás empleados del despacho han cerrado la notaría. No son muchos casos porque somos aproximadamente 3.000 notarios en España, pero sí que hay un número ya de notarías cerradas por los propios notarios y empleados infectados, sí. Muy bien, muchas gracias. Voy a abrir el micrófono de Víctor. Víctor, hay una pregunta que creo que me habías comentado también que la tenías tú. Solo la voy a compartir contigo también y con todas las personas que estáis en el webinar para darte ya también paso a las preguntas que tienes ahí preparadas. Comenta Rafa Climent de Punto Casa en Valencia si a la firma, ¿qué personas deben obligatoriamente ir? ¿No? Si además de vendedores y compradores, ¿qué está pasando con los agentes inmobiliarios? Si tienen obligación o pueden tener algún problema para asistir a la firma.
Vale, esto para mí es fundamental, ¿vale? Y quiero que lo tengáis todos muy claro, todos los agentes inmobiliarios que estáis aquí, que es importantísimo que a la notaría venga la gente imprescindible, es decir, únicamente los que han de firmar, porque lo que tratamos es de preservar la salud como el aspecto más importante en cada firma. Entonces, cuanta más gente viene al despacho, hay que tener en cuenta que los despachos son zonas que están muy cerradas, las notarías son espacios cerrados, donde, salvo que tengas una notaría enorme, cosa que es muy complicado y con salas muy, muy grandes, las zonas de firmas o las zonas comunes, los pasillos son los que son, y entonces cuanta menos gente haya en el despacho, mucho mejor. Eso quiere decir que únicamente deberían venir las personas que van a firmar, y en el caso de que vengan acompañados por una persona de la inmobiliaria, que sean las justas, una sola persona, y si puede no ser ninguna, mucho mejor. Es decir, es mucho mejor mandar a la gente ya sabida a la notaría, quedar, por ejemplo, en la inmobiliaria con los clientes, explicarles todo lo que necesiten y dejar todas las dudas claras, y que vengan ellos solamente a firmar. De tal manera que una vez ya se haya firmado, se puede volver otra vez a la propia inmobiliaria, se puede quedar en la puerta con el propio agente inmobiliario, o si considera el agente inmobiliario que ha de estar presente en la firma, pues que esté, pero es lo menos recomendable. Tener en cuenta que esto va a ser unas semanas solo, es decir, que evidentemente los agentes inmobiliarios son elementos indispensables en todas las operaciones y que tienen que estar porque son los que asesoran a los clientes, los que han llevado la operación y que es fundamental y siempre han estado en la notaría. Lo que pasa es que en este momento lo importante son los que firman, es decir, y el riesgo de contagio, cuantas menos personas haya en el despacho, es mucho menor. Tenéis que tener en cuenta que para nosotros, porque a lo mejor vosotros venís una vez al mes, o 2 al mes, y solo únicamente, entre comillas, os la jugáis en ese momento, pero todos los empleados y notarios que estamos en el despacho nos la estamos jugando mucho en cada operación. Entonces, claro, tenemos que intentar minimizar los riesgos todo lo posible, y no solamente por nosotros, sino por todo el mundo, porque como nosotros nos infectemos, la notaría se cierra, y si vamos cayendo, mal asunto, porque entonces no podremos dar servicio. Entonces, para poder dar servicio, lo más importante es mantener las mayores medidas de seguridad posible, que acuda a la notaría la menor gente posible, por favor, es importantísimo. Esto, que nadie se traiga ni a su padre, ni a su amigo, ni a fulanito, únicamente los que vayan a firmar. Y si puede la inmobiliaria quedarse en su despacho y ya posteriormente o anteriormente o a la vez las dos verse con los clientes, mucho mejor. Y si no, pues si pueden esperar en la puerta o en otra sala, pues también es recomendable. Muy bien, por lo tanto, la salud en este caso también es lo más importante y lo que tenemos que tener en cuenta todos los profesionales para salir de esto juntos, y también, obviamente, las firmas y en las notarías. Víctor, adelante con las preguntas que tienes preparadas. Sí, vamos a ver. Antes de hacer 2 preguntas que tenía preparadas, al hilo de lo último que se ha dicho, creo que es fundamental. Quiero decir, yo creo que algún compañero, algún API estará pensando, es que cobro la notaría. Bueno, pues cobra antes. O hazlo de alguna forma. O cobrar antes o cobrar después. Exactamente, quiero decir. Que se cree un espacio de seguridad. Eso es fundamental, eso es fundamental. Pero quiero decir, lo decía en plan de broma del cobro, pero lo decía. Y luego, más seriamente. Porque sé que, al hilo también de esta última intervención, que me parece fundamental e interesantísimo como todo, se va a hacer la pregunta, seguro que alguien lo está pensando. Ya, pero ¿puedo en mi agencia quedar previamente para organizar el día antes de ir a la notaría? Voy a decir mi opinión. Mi opinión es que sí, porque hay sitios, empresas que están funcionando. El problema es que lo que no se puede quedar en la agencia es con toda la familia, igual que la notaría. Se puede hacer una explicación, se puede dar algo elemental, manteniendo la distancia de seguridad. Si es posible hacerlo por teléfono, por vídeo, de alguna forma, mucho mejor. Pero quedar antes las menos veces posibles, las estrictamente necesarias, pero si es absolutamente imprescindible quedar en la oficina para entregar un documento, por favor, con las máximas y absolutas medidas de seguridad, porque luego también pedirán explicación a todo el que salga por la calle, qué está usted haciendo por la calle, dónde va o qué es lo que hace. Con lo cual, no es cuestión. Ayer vi que cerraron un bar 26.000 euros de multa porque estaban haciendo
unos almuerzos ilegales, válgase la expresión, pero que así es, que no nos ocurra también a nosotros lo mismo. Por favor, tengamos mucho cuidado en eso. Y dos preguntas. Una, concreta. ¿Cómo se va a gestionar o se está gestionando la operación post-firma del notario de escritura? Es decir, hay unos impuestos que pagar, hay unas circunstancias que llevar a cabo, se va a entender y se está ya entendiendo por la administración, y sí se ha dicho que el plazo se prorroga para presentar impuestos, etcétera, o cómo se está haciendo esa gestión post-escritura. Y, en segundo lugar, una completamente distinta. ¿Se puede entender como urgente, ya has dicho que cada notaría lo entenderá, pero dentro de ese ámbito, hacer un acta de entrega de llaves de un local arrendado, por ejemplo, que termina el contrato, de forma que el acta continúe día siguiente, un acta abierta, de recogida de llaves por parte del propietario o circunstancias similares? Me quedo ahí. Vale, vamos a ver. Respecto de el tema de el acta, vamos a ver, las actas es un acta también de depósito notarial, ¿vale? Porque nosotros nos quedamos en depósito de las llaves. Anteriormente, los depósitos eran obligatorios para todos los notarios. Lo que pasa es que esto generó muchísimos problemas porque hay que tener en cuenta que una notaría no es un banco. Entonces, nosotros no tenemos los medios necesarios para poder tener en depósito de todas las cosas que la gente quiere que depositen, ya sean llaves, ya sea dinero en efectivo, ya sean cheques o ya sean documentos. Entonces, se modificó la legislación notarial a este respecto, modificando el reglamento notarial, y se estableció que los depósitos a partir de ese momento serían potestativos para el notario, es decir, que puede aceptarlos o denegarlos. Yo normalmente, y por razones de seguridad, deniego el 90% de los depósitos, porque, como os he dicho, nosotros en la notaría no tenemos medios para poder guardar las cosas y es facilísimo su extravío, es decir, únicamente yo me quedo en los depósitos que tienen un horizonte temporal muy corto, es decir, que van a venir o mañana o pasado o como mucho 3 días. ¿Por qué? Porque durante esos 3 días que tengo de plazo, más o menos tengo la cosa depositada en la cabeza. Pero como pase ya una semana siguiente otra, ya ni o puedo yo no me acordar o el oficial tampoco acordarse dónde ha dejado las cosas, un cheque se pierde muy fácil, unas llaves se extravían muy fácil. Entonces, cuando es una cosa que en el tiempo la tienes más o menos reciente, la tienes localizada. Pero conforme van pasando los días, la posibilidad de extraviarla es mucho mayor. Y claro, el riesgo que asumimos es mucho mayor porque la responsabilidad de ese depósito es nuestro. Con lo cual, cuando en esto que me dices tú, el acta de depósito de las llaves, pues lo dicho, es decir, yo me comprometería a tener el acta, a tener las llaves, siempre que vayan a ser unos pocos días. Si ya se va a ir más de una semana el tema, yo no aceptaría ese depósito. Y respecto a la urgencia, habría que verlo, necesitaría más datos para saber si es una situación urgente o no, claro, para poder valorarlo con calma. La otra pregunta era la gestión post-escritura. Sí, perdona, y la primera que me parece bastante más importante que esta. Vale, respecto a la primera pregunta, pues de momento únicamente están suspendidos los plazos administrativos, ¿vale? Entonces, no los plazos fiscales, con lo cual hay que liquidar toda operación que se haga, transmisiones patrimoniales, actos públicos documentados, igualmente. Respecto a las sucesiones y donaciones, exactamente lo mismo, ¿vale? Los plazos siguen ahí. He oído, según me han contado, que sí que los quieren posponer, pero a día de hoy, bueno, por lo menos hoy no lo mira, pero a día de ayer todavía no había salido ninguna novedad en cuanto a este aspecto. Entonces, la mayoría de estos impuestos se puede tramitar telemáticamente, con lo cual no hay que desplazarse y se puede hacer desde el despacho tranquilamente. Y en cuanto a la gestión postnotarial después de la firma del documento, no hay ningún problema, o bien que mandemos nosotros las copias simples telemáticamente a la persona que se vaya a encargar de la gestión, porque solamente con la copia simple ya se puede liquidar el impuesto. Otra cosa es la inscripción en el registro, que necesita la autorizada, que también mandamos la autorización electrónica, pero para la liquidación del impuesto nos va en la simple. Y luego también, aparte de esos envíos de copias simples, estamos preparando las copias autorizadas para que vengan a recogerlas siempre sin ningún problema. Lo único es que se ha de pedir cita para venir a recoger. Es decir, ahora las notarías, digamos que tenemos la puerta cerrada, entre comillas, y únicamente se puede entrar previa cita, ya sea tanto para la firma de una escritura como para la recogida de documentación. Muy bien, Víctor, gracias por estas preguntas. Antes de dar paso a Julia, por si tiene alguna también
os animo a ver el chat porque están surgiendo ahí varias preguntas. Yo ya tengo aquí algunas que sí que me gustaría presentar al notario. Por un lado, nos comentan que si las medidas de seguridad, ¿no?, para protección de la salud ¿cuáles son las obligatorias para que los clientes tengan en cuenta a la hora de ir a la notaría, a la firma, si las deben de llevar ellos o si son las notarías quien aportan entiendo, mascarillas, guantes y este tipo de protecciones? Vale, respecto de este aspecto, ojalá tuviéramos en las notarías mascarillas, guantes y protección para todo el mundo. Ojalá lo tuviéramos, pero no lo tenemos. De hecho, suerte las notarías que tienen material para sus propios empleados. Yo la verdad es que en este aspecto estuve rápido, porque cuando vi lo que estaba pasando en China, me apresuré y ya en el mes de febrero, pero principios de febrero, hice un pedido tanto de mascarillas como de geles, como de guantes, para tener una notaría por lo que pudiera pasar, que la gente me decía que era un exagerado y que estaba loco, pero ahora todo el mundo me está pidiendo a mí. O sea que me anticipé, encontré de todo y a buen precio y afortunadamente tengo para todos mis empleados mascarillas, guantes y geles. Los geles sobre todo, no solamente los tenemos para los empleados, sino que también, ya que he podido disponer de varios botes, los tenemos también para toda la gente que viene a la notaría de fuera, tanto a la salida como a la entrada, es obligatorio limpiarse las manos, ¿vale? Respecto a los clientes, como os digo, no tengo material para todo el mundo. O sea, solo he tenido material para los propios empleados de la notaría, que en la mía son 15, con lo cual ya somos muchos y encontrar material para ellos, pues eso ya es suficiente. Y luego sí que ponemos como condición sine qua non para entrar en el despacho con mascarilla. O sea, la mascarilla es fundamental. ¿Por qué? Ya no para contagiarte a otras personas, porque ya nos han dicho los expertos que las mascarillas sobre todo no tienen una función de no contagiarte, sino si tú estás contagiado, que no lo sabes si lo puedes estar o no, no contagiar a los demás. Por eso es fundamental entrar en la notaría con mascarilla. No sé, hemos tenido algún caso que la gente ha venido sin mascarilla y los hemos mandado a casa a buscar una, porque eso es fundamental. Sin mascarilla no se entra. Y luego, si se tienen guantes, súper aconsejable también traerlos, y si no tienen guantes, pues tenemos geles en la notaría para poder lavarse las manos tantas veces sea necesario. Bien. Aquí comentan una pregunta, sobre todo un comentario interesante. ¿Es posible estar presente en la firma, entiendo, como agente inmobiliario en vídeo? Es decir, si se puede activar el móvil de alguna forma para estar presente. ¿Es una medida que tiene que ser el notario el que la decida? ¿O se te ha dado ese caso? Sí, se me ha dado. En teoría no, para que una persona le graben en vídeo tiene que dar su consentimiento. Es decir, si yo digo aquí no se graba, no se graba. Nunca, yo muchas veces... más que vídeo, sí que me he dado cuenta muchas veces que pone el móvil la gente en el medio con la grabadora, que eso lo he detectado. Por mí no hay ningún problema, es decir, lo mismo, podría decir que para que me grabaran a mí en ese acto yo tengo que dar el consentimiento. Yo nunca he tenido ningún problema en que me graben, el que quiera grabar que me grabe, o sea, que no hay nada que esconder. El acto de la firma de la escritura pública pues supone su lectura y posterior firma y por mí no hay ningún problema. Pero en teoría sí que habría que dar el consentimiento, claro. Muy bien. Julia, voy a darte paso para si quieres realizar alguna pregunta de cuestión. Tienes el micro abierto, Julia. Hola, buenas tardes a todos y en concreto, don Luis, muchas gracias por estar esta tarde aquí. Que con el... Hola, Julia. Muy buenas. Que con el estrés que estos días lleva la notaría, pues es de agradecer y muchísimo que coja esta última hora del día para dedicarnos a las grandes dudas que tenemos todos los inmobiliarios. Mi pregunta en concreto sería saber si hay algún caso excepcional que algún cliente nos ha dicho de que lo tengamos enfermo o que sea un cliente de riesgo, que el notario pudiera salir de la notaría. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, que es también, que nos la está haciendo Sandra de Casas del Mediterráneo, que es importante también, que yo también la he tenido. Si una de las partes se niega a ir a la notaría, es decir, si el de un comprador o vendedor en este caso, por miedo, por factor de riesgo, se niega a ir, ¿qué debemos hacer en ese caso? ¿Debemos hacer un documento de prórroga del contrato? En ese momento automáticamente se aplica el Real Decreto y se prorroga automáticamente. ¿O cómo podemos hacerlo si no quiere ir a la notaría, en este caso, que está todo preparado y no quiere ir
por miedo al contagio, por ser factor de riesgo, persona de riesgo? Vale. Pues vamos a ver, respecto a la primera pregunta, las normas que nos han dictado a los notarios es que en principio no podemos salir del despacho, ¿vale? Como regla general. Si tú tienes algún caso en particular que quieres salir, tienes que pedir autorización a la junta directiva de tu colegio, que la junta directiva lo analice y que te lo conceda. Yo las que he pedido me las han denegado. O sea que tiene que ser una cosa muy flagrante para que te dejen salir, ¿vale? Y respecto de la segunda pregunta, yo creo que en principio sí que se puede negar a acudir, porque la regla general es el confinamiento en nuestras casas y todo lo que sea romper eso, me parece que tiene en principio todo el derecho del mundo a negarse. A ver, estamos en un momento que existe mucho riesgo y que hay que tenerlo en cuenta. Entonces lo que hay que hacer es sentido común, es decir, intentar llegar a un acuerdo. Si la persona tiene miedo, hay que entenderla. La otra persona también quiere firmar, pues intentar posponerlo algunos días hasta que esté la situación un poco más clara o haya menos contagiados, no lo sé. Pero yo creo que sí que tiene visos de prosperar el que una persona quiera negarse a salir. Sí, es así, está prosperando. Ya hay partes que les da miedo salir y con lo cual a veces se está haciendo muy difícil llevar operaciones que ya están totalmente finalizadas, llevarlas a la notaría. Y aprovecho solamente mi momento para preguntarle también a don Luis que cómo es el protocolo que se sigue en la notaría, porque me han comentado desde la notaría, yo además trabajo mucho con don Luis, que el protocolo es que los clientes, ustedes le envían la escritura por correo electrónico para el cliente se la lea y cuando llega a la notaría vuelven a leérsela, pero usted no lee la escritura. ¿Es así? No, vamos a ver. Normalmente siempre hay que enviar los correos electrónicos y los borradores lo máximo posible a los clientes para que se vengan con los deberes hechos, ¿no? Como quien dice, con ya la escritura leída y todo claro. Pero en este caso todavía más. ¿Por qué? Porque en el momento en que entro yo a la firma, si bien durante los tiempos normales, que la escritura se lee mucho más cuidadosamente, las firmas ahora lo que menos interesa al mundo es perder tiempo en la sala. Es decir, cuanto más tiempo esté toda la gente reunida es mucho peor. Entonces, ¿qué pasa? Que mandamos los borradores a los clientes para que los lean en casa, ¿de acuerdo? Y una vez leídos y sabidos, yo la lectura la hago mucho más rápido y voy a lo esencial. Es decir, no me quedo explicando las cosas con tranquilidad, sino que digo las cosas más importantes para no eternizar la firma. Es decir, lo que hay que hacer es firmar lo más rápidamente posible y que el riesgo sea el menor posible, porque ya os he dicho que para mí lo más importante es la salud en este momento, porque hay que evitar que el virus se propague y bueno, pues dentro de las excepciones que se puedan hacer y haya que ir a firmar a la notaría, pues que se corra el menor riesgo posible. Como solamente van a ser unas semanas, pues las lecturas en estos días hay que hacerlas rápidas y para poder hacerlas rápidas, pero que a la vez la gente se entere, pues que se las lean previamente en sus casas, que tengan la escritura ya leída y yo simplemente haré un resumen con lo más importante. Creo que es la manera más lógica de proceder en estos tiempos. Si me permites una cuestión, cuando intervienen las agencias, además es importante, muchas veces hay dudas, ¿y qué significa esta advertencia? ¿Y qué significa? A cada vez las escrituras hay más advertencias de impositivas, etc. Para eso también están los agentes, es decir, para advertirles, mira, te va a llegar esto, se le puede remitir a la gente, en principio no hay ninguna duda. Cualquier duda, que el 99%, el 90%, la gente puede contestar perfectamente, porque son cosas que las han tramitado 50 veces, 100 veces, mejor eso, contestar antes de ir a la notaría esas dudas, que no en la misma notaría el comprador, que con toda la buena voluntad o vendedor, empieza a hacer una pregunta al notario que no termina nunca, y entonces se pierde la finalidad que justamente está diciendo el notario. Así es, Víctor, totalmente, así es. Ahora es un momento más que nunca para que tanto los asesores jurídicos como los agentes inmobiliarios hagáis valer vuestra función de asesoramiento. Es decir, vosotros sois los que tenéis que contestar todas las dudas que puedan tener los clientes porque ya sabéis de qué va el tema. Si no lo sabéis, estamos nosotros también para ayudaros vía telefónica, vía email, lo que haga falta, vamos. Pero lo importante es que todo eso esté ya sabido antes de venir al despacho. Es decir, que en el despacho sea imprimir y leer las cosas más importantes y firmar lo más rápidamente posible por la salud de todos y la seguridad.
Bien, quería darle paso también al presidente Alfredo porque tiene algunas preguntas. No sé, Alfredo, también si estás viendo en el chat, Julia y Víctor, porque hay unos últimos comentarios y dudas que creo que sería importante que los compartiésemos con el notario. Pero con respecto al tema del documento que habilita a las personas al salir a la calle y poder ir a la notaría, ¿hay algún documento para este tipo de gestión? Me parece que no. Justificativo de que para poder acudir a la notaría, si te para la policía, cualquier cosa, ¿hay algún documento? Lo que utilizamos, Carlos, es un correo electrónico. Es decir, le mandamos un correo electrónico al cliente en el que le decimos que la operación de su compraventa, por ejemplo, prevista para tal día, va a ser a las 11 horas en la notaría. Entonces, se imprime ese correo electrónico y si le para el policía le dice, oiga, que me han citado a las 10 en la notaría porque tengo que firmar una compraventa con carácter urgente. Y eso le sirve como justificante. Muy bien, muy bien. Era una de las dudas que tenían aquí las personas que están asistiendo al webinar. Alfredo, ¿te parece alguna de las preguntas que has compartido en el chat hacérselas directamente al señor notario? Sí, claro. Vamos a ver. Aquí somos muchos inmobiliarios y somos muy heterogéneos y podemos dar por hecho cosas que pensamos que todos sabemos, pero tal vez algunos pues los desconozcan. Entonces, aquí se están dando una serie de preguntas pues bastante interesantes que estamos aclarando muy bien, pero partiendo un poco de las más sencillas para quien tenga en vista una compra-venta cercana según lo que ha dicho Julia, ¿qué protocolo en la notaría se sigue? Aquí se ha comentado que suban estrictamente los necesarios. También he escuchado que hay que subir con el bolígrafo propio en tinta azul de cada uno. Entonces, ¿qué tipo de cuestiones existen en ese sentido? Sí, bueno, lo que os he comentado ya, es decir, se me ha olvidado decir lo del boli porque tampoco era tan importante, pero sí, lo que pretendemos, si alguien viene sin boli, evidentemente se lo prestamos y luego se lo lleva el propio cliente, se lo regalamos, pero la idea es que los clientes se lleven sus propios bolis porque el hecho de utilizar los bolis de la notaría que se estarían manoseando y que irían de unos a otros, pues eso, si hubiera un infectado, lo que haría sería una bomba de racimo, esos bolis. Entonces, claro, le solicitamos a la gente, por favor, que venga con su propio bolígrafo para utilizarlo cada persona su propio boli y que no sea también es un elemento que puede infectar. Claro. Entiendo que ver bolis desconocidos luego por la notaría puede ser motivo de pánico allí, ¿no? Ver bolis. Boli desconocido. Pues no me ha pasado, la verdad es que todavía no se me ha dado. Pero supongo que los bolis que no los tuviéramos identificados irían a la basura, claro. Muy bien. Pues, y la otra pregunta que quería decir también, de las que se presupone, pero quería dejarla clara. Se consideran, creo que no se ha comentado, ¿se consideran urgentes las compraventas que van con préstamo hipotecario y no se consideran urgentes las compraventas, digamos, precio al contado? ¿Podrías un poco explicar si se están produciendo esto? Los bancos, cómo actúan, mandan su gestoría, entiendo también. ¿Cómo sería una firma en este sentido? ¿Y cuáles de las no consideradas urgentes, pues también se están firmando por algún otro motivo de urgencia? Pues a ver, respecto de las compraventas que llevan financiación, ahí no hay tutía. Es decir, si la operación me entra, se firma. Es decir, yo ahí no valoro la urgencia porque ya está valorada por el propio Consejo General de Notariado que nos envió la circular considerando que ya eran urgentes y que no había que hacer ninguna valoración, ¿vale? Respecto de los contados sin financiación, así era el caso. Es decir, hay unas que sí que se pueden considerar urgentes y otras que no les puedes dar carácter de urgentes y que hay que posponerla. También nosotros los notarios pedimos, por favor, que todas las firmas que se puedan aplazar, que se aplacen, porque esto va a ser cuestión de semanas. Entonces es muy importante estas semanas quedarse en casa y salir lo menos posible. Hay compraventas que da igual, que se vayan a firmar ahora que se vayan a firmar dentro de un mes. Da exactamente igual, o dentro de 2 meses. Entonces, todas esas firmas que por favor se puedan aplazar, que se aplacen, que no se van a dejar de firmar, simplemente se van a aplazar. O sea, unas pocas semanas, porque el riesgo, como os comento, en cada firma es mucho. Y luego nuestra disponibilidad es la que es. Es decir, para poder adoptar las medidas de seguridad suficiente,
también nos han instruido desde el propio Consejo General que hay que dejar el suficiente espacio entre firmas. ¿Y esto qué supone? Pues que nosotros cogemos solamente una firma a la hora. Es decir, que si empezamos a las 9 de la mañana a firmar, hay una firma a las 9, hay otra firma a las 10, otra firma a las 11 y hay otra firma a las 12, ¿vale? Así hasta las 2. Entonces, ¿eso qué significa? Que la disponibilidad es la que hay. Si tenemos 5 firmas como mucho al día y ya no se pueden coger más firmas. Con lo cual, lo que hay que intentar es que no se solapen 2 firmas. Y por eso dejamos una hora entre firma y firma. Una hora, por lo menos, hasta ahora la experiencia que estamos teniendo es que es más que suficiente por la rapidez con la que vamos. Como os he dicho, ya está todo leído, la lectura es muchísimo más rápida, la gente ya viene aprendida y está todo ya muy masticadito. De tal manera que entre una firma y otra permite que haya el suficiente espaciamiento para que se pueda firmar, se puedan hacer las entregas de llaves y los medios de pago y la gente tenga incluso tiempo para recoger su propia copia simple y se la lleve, ¿vale? Entonces, claro, una firma cada 5 horas pues da para 5 firmas al día, porque solamente estamos abriendo por las mañanas. Entonces, hay que intentar aplazar las mayores firmas posibles para poder dar, digamos, preferencia a aquellas firmas que sí son urgentes y que sí que se necesitan firmar y no tampoco, digamos, condensará la agenda de los notarios que la tenemos bastante apretada por lo extraordinario de la situación. Y simplemente quería hacer una observación a una cuestión que ha pasado antes, un poco se ha comentado. De hecho, don Luis, usted ha comentado el tema de que los inmobiliarios nos hagamos valer en estas situaciones en concreto, porque en el sentido de, antes de ir a notaría, pues que cada uno reciba su borrador o reciba las instrucciones notariales de la gestoría, etcétera, y que el inmobiliario deje a su cliente pues con los deberes de parte del inmobiliario bien hechos para que su cliente no tenga ningún tipo de problema, porque evidentemente que nosotros como inmobiliarios hacemos muchas funciones en el pre, en el mismo momento y en el post, pero se nos considera que somos una parte fundamental en el pre. Y el pre es la preparación de todas las cuestiones. Y con esto de la crisis sanitaria, pues se nos da esta nueva circunstancia que debemos nosotros de ponerla en valor, que sería pues que no se nos escape ningún detalle para que los clientes pues salgan bastante conformes de las compraventas o de las firmas. Víctor, no sé si estás revisando también el chat para poder ver las últimas preguntas que está o tienes algunas preparadas para el señor notario. Bueno, preparadas, es que hay muchas preguntas y me gustaría que el resto de gente también interviniese. Hay algunos que tenía aquí que estaban comentando, que me han comentado también, aquellas operaciones que están, digamos, encadenadas. Es decir, la aceptación de una herencia y al mismo tiempo, minutos después, lo que es la venta de un inmueble. Esas situaciones de operaciones, ¿cómo se están realizando igual? ¿Se crea de alguna forma primero con el tema de la herencia y posteriormente una hora después con la compraventa? ¿Se intenta organizar? ¿Cómo se está llevando a cabo ese tema, por ejemplo, de la adjudicación de herencia, que muchas veces es, bueno, adjudicación y el reparto correspondiente, que a veces son previas a la venta posterior? Pues porque hasta el momento de la venta, pues los interesados no han considerado oportuno llevar a cabo ese tema hereditario. Me gustaría comentar eso, por favor. Claro. Sí, bueno, pues en este caso también tienes que ir a cada operación en particular a ver cómo lo organizas, ¿no? Porque cada situación es un mundo, cada operación puede tener más personas, menos personas, entonces tienes que ver cómo lo organizas, pero más o menos, digamos que desde un punto de vista general se pueden decir 2 cosas. En primer lugar, que la operación que tiene urgencia o que es calificada como urgente, esa urgencia tiene vis expansiva respecto a las otras operaciones que están relacionadas con la misma, que en principio no tendrían carácter de urgentes, pero que se convierten en urgentes como consecuencia de esa operación que sirven de precedente, ¿vale? Y en segundo lugar, tratar, como hemos dicho, de concentrar a las menos personas posibles en la notaría. Por ejemplo, si como has dicho tienes una herencia previamente, si luego van a ser los compradores, pues se cita primero a los vendedores, se firma la herencia, incluso hasta se les lee ya la compraventa a los vendedores que la dejan firmada
y al rato vienen los compradores, justo cuando ya esté todo este trámite terminado, que los pones en otra sala y a los compradores les lees posteriormente la escritura de firma de la herencia y la venta por parte de los vendedores para evitar que se acumulen en una sola sala. Claro. Lo importante es que cuantas menos concentraciones de personas, mejor. Y cuanto menos tiempo en la notaría, mejor. Muy bien. Víctor, ¿alguna cosa más? ¿O doy paso a Julia? ¿Alguna otra pregunta que pueda haber? Estaba comentándole a Julia que hay varias preguntas en el chat. Hay alguna que está relacionada con el tema de que el vendedor o el comprador se niegue a ir a la firma. ¿Y qué pasa con esa ampliación? Si está en base al estado de alarma o habría que hacer un requerimiento o esa laguna que podría acabar en un juicio o una disputa, ¿no? No sé si en este sentido se nos puede aclarar algo. A mí bueno, de eso hablaremos. De esa vamos a hablar el viernes, ¿no? Pero bueno, ya que está también Luis aquí, vamos, con su siempre inestimable opinión. Claro, es que uno de los grandes problemas es que no se ha regulado la contratación privada en grandes aspectos. Entonces, claro, hay quien puede ser más quisquilloso y decir que hay una fecha para unas arras, y hay quien puede entender que eso le impide acudir a la situación actual a la notaría. Y yo voy a dejar algo, aunque a lo mejor abundaremos más el viernes. Todo tiene que estar absolutamente documentado. Es decir, si alguien no puede acudir o simplemente tiene miedo a acudir, que remita una comunicación en la medida de sus posibilidades. Habrá quien podrá hacer un texto perfectamente hilvanado jurídicamente y habrá quien, por sus circunstancias, solamente pueda hacer un correo, pero que lo haga, que señale el porqué, que nunca dé lugar a un incumplimiento contractual. Y luego también es verdad que supongo que es posible hacer alguna gestión, porque claro, también antes no me ha preocupado, pero me ha ocupado, que ha quedado así un poco en el aire, el hecho de que se ha dicho que de las ocasiones en las que se ha pedido autorización a la Junta, en todas han dicho que no. Entonces, me sirve para hacer de eso una pregunta general. ¿Se sabe qué criterio tiene en todo caso la Junta del Colegio Notarial para decir que sí en algunas ocasiones? Lo dejo ahora. No tengo ni idea. La verdad es que no. Yo, además, solo hablo desde mi experiencia. Yo no sé si a mis compañeros que hayan solicitado la posibilidad de salir a firmar fuera se lo habrán permitido o no. No lo sé. Yo he pedido la solicitud, me la han denegado. De hecho, he hablado personalmente con el decano y él me ha dicho que no es que exista un criterio, ¿sabes? Dice que lo que no puedes hacer es conceder, digamos que casi todo se va a negar, porque desde el momento en que ya estás permitiendo a uno que salga, ¿por qué no a otro? Entonces, la idea es denegarlo prácticamente todo. Es decir, que si hay que hacer alguna salida tiene que ser algo rarísimo, pero que la regla general es impedirnos salir del despacho, en cualquier caso. Muy bien, pues Julia, adelante con alguna de las preguntas del chat que puedas trasladar al señor notario. Sí, yo lo que estoy leyendo en el chat y lo que les preocupa a mis compañeros es, en general, usted ha dicho que el impuesto de transmisiones patrimoniales lo más seguro es que, dado la crisis, también el pago pueda prorrogarse. Preguntan también si el ayuntamiento, con el caso de la plusvalía, también supongo que serán más laxos y aumentarán el tema de esos 30 días que normalmente hay que presentar las plusvalías. Y por otro lado, lo que preocupa también es, claro, las compraventas van siempre enlazadas con un contrato de arras, con un compromiso. Simplemente con que envíe el cliente, comprador o vendedor, un correo a la inmobiliaria diciendo que está de acuerdo en aplicar el Real Decreto del estado de alarma, ¿es suficiente o hay que hacer una prórroga? Eso es bastante lo que estamos viendo que a los compañeros les preocupa. Y la última, luego se las recuerdo todas. La última es si hay algún cliente que se pone cabezota o que le urge sí o sí, en este caso, comprar la casa, ¿puede requerir vía notarial a la otra parte si no quiere comparecer? ¿Podría requerir vía notarial para que compareciera? Eso supongo que habría luego que derivaría en un procedimiento y ya veríamos, ¿no? Supongo, si no sé, ¿qué me comentan acerca de esto? ¿Se puede requerir a una de las partes que no quiere ir con este estado que tenemos en estos momentos? Vale, vamos a ver. Empezando por el principio, respecto a las plusvalías,
Las plusvalías son unos impuestos autonómicos, entonces cada ayuntamiento tiene la potestad de gestionarlo como quiera. Y por eso mismo hay ayuntamientos que sí que se cobran plusvalía, pero luego hay muchos pueblos, sobre todo pequeñitos, que no hay plusvalía. O sea, muchas veces vemos que compraventas en pueblos con pocos habitantes o que tienen un volumen, una densidad poblacional más pequeña, pues que no existe. Entonces ahí, no lo sé, cada ayuntamiento hará lo que sea oportuno, no puedo saber cómo van a actuar todos. Respecto de la posibilidad de negarse, ya he comentado antes que desde mi punto de vista puede negarse perfectamente cualquier persona a tener que salir de casa, porque además se lo está prohibiendo el propio Real Decreto, es decir, nos están prohibiendo hacer otra cosa que sea ir a la farmacia, ir a comprar al supermercado las necesidades básicas y ya está, con lo cual, en teoría lo que está haciendo es cumplir con lo que está diciendo el gobierno, con lo cual el ir a asistir a una compraventa de notaría estás en teoría infringiendo ese deber de confinamiento en tu casa. Y en tercer lugar, respecto al requerimiento, el requerimiento en principio nos pasa como cualquier escritura que no intervenga financiación. Tiene que haber una extrema urgencia para poder firmar ese requerimiento. Si el notario no valora que existe esa extrema urgencia, no se podía firmar. Si entendiera que efectivamente la situación es urgente, pues sí que se podía firmar. Pero es que hay que ir a cada caso en concreto, porque a mí se me están dando muchísimos casos diferentes y en unos valoras la urgencia como positiva, pero en otros ves claramente que no existe y que hay que aplazar. Bien. Y en el caso, por ejemplo, de las compraventas al contado, no son urgentes en el caso de calificarlas. Una venta al contado no es urgente en principio. Ya la luego regla es que no es urgente, pero luego hay que ver cada caso en concreto, su particularidad si permite que sea calificada como urgente y por tanto poder firmar la escritura, claro. Bien. Muy bien, estamos llegando ya a la finalización de este webinar que se está haciendo muy interesante, lo estamos viendo con la participación de todos los asistentes con preguntas y comentarios y creo, Víctor, que vas a tener que prepararte para el próximo viernes a las 12 de la mañana porque va a ser todavía pues con bastantes dudas que quedan aquí, sobre todo en aspectos legales, que vas a tener que resolver. Alfredo, ¿alguna cuestión para ir finalizando con el señor notario? Creo que había una pregunta, creo que no se ha hecho, que está en el chat, de Daniel Rocamón de Tramita Levante, que comenta si la notaría puedes pedir algún tipo de documento que acredite que la persona ha acudido allí a la firma ese día para evitar, pues eso, lo que ha comentado antes Víctor, las posibles sanciones. A ver, no, rotundamente no. Lo estamos haciendo todas las notarías y, como os he dicho anteriormente, nosotros no somos cooperadores de todos aquellos que están infringiendo la norma general establecida en el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma en España. Sí, mandamos correos electrónicos en los que se cita a una persona a firmar la notaría porque ha considerado urgente, el notario ha valorado esa urgencia y se firma. Pero nosotros no podemos hacer salvoconductos a la gente para que vaya a la notaría por el caso de que la policía le diga algo. O sea, no podemos hacer eso y en ese sentido nuestros propios órganos directivos nos han dicho que ni hablar. Es decir, que sí, por supuesto, firmamos, mandamos un correo, citamos a tal hora, pero hacer salvoconductos lo tenemos totalmente prohibido. O sea que sería como una especie de citación que realiza la oficial o el oficial en este caso, donde cita a las partes únicamente que tienen que firmar el día del notario, ¿no? De la firma. Correcto. Vale. Perdón, una última pregunta. Sí. ¿Existe algún criterio o se ha dado alguna instrucción por los colegios notariales sobre la conveniencia o no de acudir a la notaría más cercana al domicilio? Es decir, afortunadamente la notaría está libre y dos personas de Villamarchante pueden venir a firmar a Valencia una escritura. No hay ningún problema. Pero ¿existe algún criterio o se ha dado en el caso para que en esas circunstancias y en la medida de lo posible se acuda a la notaría más cerca del domicilio en caso de una situación urgente o no existe ese criterio tampoco? O sea, no se ha dado. Pues mira, esto es fácil. Desde el punto de vista de las poblaciones más pequeñas, normalmente, o sea, lo que más hay son notarías únicas. Es decir, hay muchos pueblos a lo largo de la geografía española que hay un notario, con lo cual no puedes elegir.
y a lo mejor hay dos notarios que normalmente o están convenidos o están uno enfrente del otro, porque siempre están en el centro del pueblo y si son tres exactamente igual, ¿no? Únicamente esta pregunta tendría sentido para las grandes ciudades que sí que estamos dispersos. Es muy difícil también en este caso que tanto una parte como otra estén cerca de una sola notaría, sobre todo porque a lo mejor vienen a firmar 4, 5, 6 personas y cada una vive en un sitio distinto. Es decir, es muy complicado que todos los firmantes tengan una sola notaría cerca de sus respectivos domicilios, con lo cual me parece sí, pero yo me refería al hecho de que, y es habitual, que en un área metropolitana como Valencia se hacen operaciones de pueblos cercanos que incluso tienen notaría en Valencia capital, o incluso personas de Valencia capital que deciden, por razones X, hacer la escritura en una notaría del área metropolitana. Es decir, no existe ninguna instrucción sobre ese particular, interna al menos por parte del Colegio Notarial. No nos han dicho nada a ese respecto. Ahora, no es mala idea también, es decir, si por ejemplo dos personas que viven fuera de Valencia en una población tenían pensado venir a Valencia, pero dicen, oye, pues vamos a firmar esta operación en el pueblo porque tiene menos riesgos, adelante, adelante, o sea, totalmente de acuerdo, me parece una buena iniciativa. Muy bien, pues como decía, hemos llegado al final de este primer webinar que ha sido muy interesante, con muy buena aceptación. Hemos estado conectados más de 100 personas en todo momento. Señor notario, para resumir, ¿alguna idea, alguna esperanza de cómo vamos a seguir enfrentándonos a esto y si saldremos pronto de esta situación? ¿Me dices a mí, Carlos? Sí, sí. Ah, perdón. Vale. Pues bueno, yo la verdad es que soy optimista, ¿no? Por naturaleza, con lo cual espero que salgamos lo antes posible de esto. Son unos días muy, muy complicados, la verdad es que lo estamos pasando muy mal. Es una cosa que nos ha pillado a todos por sorpresa completamente, que no existen precedentes en nuestras regiones que hayan pasado por algo similar. Entonces hay que tratar de tomárselo con el mejor de los ánimos posibles, estar lo más tranquilo posible, estar en casa todo lo posible y las veces que haya que salir de casa, pues que sea pues para cuestiones, como hemos visto, realmente urgentes y si hay que venir a la notaría que exista una urgencia de verdad, porque esto va a pasar, va a ser una cuestión de semanas. Yo no sé si van a ser 2, 4, 6 u 8, pero que es que al final se pasará y lo más importante es la salud y que podamos atajar cuanto antes el maldito virus. Muy bien, muchísimas gracias. Animo a todas las personas que estáis en este webinar que os preparéis para el viernes a las 12 de la mañana con Víctor Giner, abogado del Colegio de Valencia, que nos va a aclarar muchísimas dudas a nivel ya legal, de estas dudas que tenéis con las arras, con los contratos, con todo. Va a ser súper interesante. Y para finalizar, pues Alfredo, despedir este primer webinar del colegio, si quieres dar algunas palabras para todas las personas que han estado con nosotros. Nada, agradecer a todos los compañeros, pues eso, que nos hayan acompañado esta tarde. Espero que os haya servido pues mucho la información que se nos haya podido proporcionar por parte de don Luis. Y nada, como dice Carlos, emplazarnos al viernes, porque ahora es lo que tenemos, estar, como he dicho al principio, formándonos en este sentido para dentro de poquito tiempo, si Dios quiere, pues estar otra vez al pie del cañón. Agradecer a todos los intervinientes que habéis hecho posible el webinar y, como he dicho antes, muchísimas gracias a don Luis por sus aportaciones. Y nada, que todo el mundo, vamos, esté súper bien en casa con su familia y que lo pase lo mejor posible. Muy bien. Claro. Julia, ¿quieres despedirte también, dar algunas palabras de despedida? Claro, pues en primer lugar dar las gracias a don Luis, lo que le he dicho al principio, por hacer un huequito en la agenda tan apretada que estos días llevarán en la notaría. Gracias a nuestro presi Alfredo y a Víctor. Gracias a ti también, Carlos, por llevar también nuestro primer webinar. Ha sido todo un reto y por fin estamos consiguiendo hacer webinars desde el colegio. Y a todos los participantes, a todos los compañeros, asociados, colegiados y personal de las oficinas que han estado siguiendo el panel, que muchísimas gracias. Y que como hay un montón de dudas con temas jurídicos, arras, compraventas, alquileres, pues que el viernes emplazamos a Víctor para que nos lo resuelva todo. Gracias. Muy bien. Víctor, de despedida, ¿nos vas a adelantar alguno de los temas que vas a tocar este próximo viernes? ¿Por dónde van a ir? Me da la sensación que el resumen es
todo. Pero espero que no sea así. Pero sí que quiero dar las gracias también, claro, a Luis. Y creo que este es un ejemplo magnífico de que el colegio no son 100 metros cuadrados o 200 metros cuadrados. El colegio son los colegiados, la asociación son los asociados y webinar, WhatsApp o de cualquier forma. Esto es colegio y esto es asociación. Simplemente, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos los asistentes, colegiados, asociados, personas que habéis estado, que habéis participado. Como lo dicho, prepararos para el próximo viernes y para todo lo que está por venir. Juntos vamos a salir de esta y vamos a continuar haciendo lo que sabemos hacer, nuestro trabajo, ayudar a las personas a que compran y venden sus casas con seguridad y garantía. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Chao. Adiós.